vamos a tratar básicamente dos temas que quiero comentarles y que son fácilmente replicables para ustedes. Ahí también les envié con Laura la presentación y algunos archivos de MATLAB que pueden utilizar. Aquí dos salvedades. Vamos a hacer unos ejercicios con MATLAB y unos ejercicios muy sencillos también con IBIOS. MATLAB, para pues, los miembros de la comunidad rosarista, pues ya tenemos acceso a la licencia de MATLAB. Hay que meterse a la página de MathWorks y ahí uno se inscribe y puede bajar la versión de MATLAB o puede utilizar la versión de MATLAB online, que es la que vamos a emplear hoy. ¿Listo? Para hacer la parte de análisis de texto. Y la otra parte la vamos a hacer con IBIOS, que pueden bajar la versión de estudiantes y con esa perfectamente lo pueden replicar. ¿Listo? Aunque lo que vamos a hacer, digamos que hay una gran cantidad de herramientas también que pueden emplear. Hay, ambas de los ejercicios que vamos a hacer pueden ser replicables en R o pueden ser replicables en Python sin ningún problema, solamente que les tocaría pues cacharrear un poquito. ¿Listo? Bueno, la idea de esta presentación primero es, sin duda, pues estamos en un contexto bastante, con bastante incertidumbre, que creo que no habíamos visto, digamos que en nuestras vidas, ni siquiera las vidas de nuestros padres. Y eso genera necesidades de analizar los problemas y de tener un tipo de información diferente. No es de que no haya información en este momento, de hecho, yo creo que lo que hay es demasiada información, pero la idea es cómo vamos a utilizar esa información de manera inteligente. ¿Listo? Y sin duda, todas las herramientas, por ejemplo, de Big Data sirven para analizar este tipo de cosas, pero pues más importante a veces que la técnica es el tipo de preguntas que podemos hacernos. ¿Listo? Entonces, no es por el Big Data per se, sino por el tipo de preguntas que queremos hacernos. Y la primera pregunta sobre la que quiero enfocarme es sobre la incertidumbre. ¿Listo? ¿Cómo podemos construir indicadores de incertidumbre? ¿Listo? Aquí hay una frase de la que es actualmente la directora del Fondo Monetario Internacional que dijo a comienzos de este año, inclusive cuando el problema no se veía tan extendido. Y ella decía, if I had to identify a thing at the outset of the new decade, it will be increasing uncertainty. ¿Listo? Y sin duda, pues la coyuntura actual ratifica ese punto. Pero ¿qué han hecho? Ese es como el primer punto. La primera pregunta es la incertidumbre. La segunda tema que vamos a tomar son indicadores alternativos. ¿Listo? ¿Y a qué nos referimos con indicadores alternativos? Es con toda esta data que uno puede sacar de Twitter, de Facebook, de Google, que se usaba hasta el cansancio. Pero lo que les digo es de que la forma de emplearle, voy a darles algunos ejemplos de cosas a ver si esto puede ayudar en sus ideas de investigación o de su análisis. Aquí hay dos referencias bien interesantes, son artículos de Bloomberg que pueden encontrar de cómo, digamos que por ejemplo, inversionistas y hedge funds están utilizando este alternative data para sus decisiones de inversión. ¿Listo? Entonces ahí les quedan esas referencias porque eso sin duda lo están utilizando y hay una gran cantidad de empresas que se han especializado en ese tipo de análisis. ¿Listo? José Vicente, perdona, te interrumpo un minutico Sí, para decirle a todos claro. los participantes que en sus correos ya está el material que tú les has compartido. Entonces, Ah, perfecto. para que sepan eso los participantes. Gracias. Vale. Muchas gracias. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muchas gracias, Laura. Vamos a revisar entre todos algunas fuentes de datos y técnicas alternativas de estos análisis para la coyuntura actual. Voy a darles algunas referencias e introducción a los temas para generar ideas de investigación. ¿Listo? Vamos a emplear herramientas disponibles en la universidad, que por ejemplo es la licencia de MATLAB. Pero si por ejemplo alguno acá no es parte de la universidad, pueden por ejemplo bajar estos trial de 30 días de MATLAB o cacharrear también y como les digo, esto se pueden desarrollar o buscar referencias fácilmente para hacerlo en programas libres como R o Python. ¿Listo? La ventaja con MATLAB y IBIOS es de que digamos que por el tiempo es mucho más fácil
para mí mostrarles esto de una manera más condensada. Y particularmente a mí MATLAB me parece pues, que es la herramienta más poderosa y que más he trabajado, entonces también por eso lo vamos a usar. ¿Listo? Eh, entonces, como les decía, nos vamos a enfocar en dos temas. Primero, los indicadores de incertidumbre, que han tomado una gran relevancia actualmente. Y para ese vamos a hacer un pequeño experimento entre todos, que es hacer un análisis de texto muy sencillo. Sin duda la incertidumbre ha aumentado, nadie sabe a ciencia cierta, por ejemplo, esta coyuntura actual cuánto va a durar. Y eso ha generado, por ejemplo, que los bancos centrales, los gobiernos, las autoridades macroprudenciales tomen una cantidad de medidas. Entonces vamos a hacer un ejercicio de análisis de texto muy sencillo. De hecho, la data que les envié ahí no es representativa. Si quieren hacer ese tipo de experimentos de manera completa lo pueden hacer, pero vamos a revisarlo entre todos para ver, por ejemplo, cuáles son los principales temas que les están preocupando a los hacedores de política en el mundo y qué tipo de medidas económicas han adoptado. Esto de manera resumida, si cogemos 30 países emergentes, ¿cómo podemos resumir esa información? ¿Listo? Que eso está muy relacionado con los indicadores de incertidumbre. ¿Listo? No simplemente nos interesa la incertidumbre per se, sino tipos particulares de incertidumbre o reacciones que están tomando los agentes ante esa incertidumbre. Esto que es mucho más interesante. Y la segunda son los indicadores de búsquedas. Esto también se ha utilizado bastante. Y digamos que la facilidad de la información de Google permite construir una gran cantidad de indicadores. ¿Listo? Y aquí vamos a construir un indicador muy ingenuo, muy naif de comercio para Bogotá, utilizando componentes. Una de estos puntos es que pues yo me voy a centrar solamente en estos dos temas y en estas dos técnicas en particulares, pero hay muchos más. La idea es que esto sea como un abrebocas para que genere curiosidad y genere ideas de investigación o de análisis. Pero también creo en particular que estos dos ejemplos que les voy a dar son útiles para entender la coyuntura actual, para ver las medidas, pero también creo que son dos técnicas que son relativamente sencillas y que también van a ser muy útiles cuando tratemos de empezar a entender los procesos de recuperación de las economías frente a esto. O sea, una de las cosas, por ejemplo, que uno va a querer ver es los países que tomaron ciertos tipos de políticas, si fueron más o menos efectivos en reactivarse. Entonces, esto, por ejemplo, puede ser útil no solamente para entender actualmente qué está pasando, sino para entender la reactivación. Lo mismo lo de componentes principales, que es un indicador para resumir mucha información. Y este índice de comercios, este tipo de indicadores los han hecho varios analistas y han sido utilizados para entender, por ejemplo, el desplome que está sufriendo la actividad económica a nivel global actualmente, pero también nos puede ayudar como a dar esas pequeñas señales eh, cuando empecemos a ver la recuperación. ¿Listo? Entonces, la idea es que son técnicas, como les digo, que lo que pretende es de que sean simplemente un abrebocas, pero que son útiles, que digamos que son relativamente fáciles de implementar, que si uno las trabaja mucho más, pues pueden tener preguntas de investigación y de análisis mucho más profundas. ¿Listo? Entonces, comencemos con los indicadores de incertidumbre. La incertidumbre, pues históricamente se ha utilizado como, o se ha reflexionado sobre su impacto en la actividad económica. Lo que pasa es que siempre esto ha sido un poco borroso porque definir qué es incertidumbre es difícil como tal, ¿listo? Eh, Siempre la aproximación por lo general que uno tiene a nivel de economista es distinguir entre lo que es riesgo y lo que es incertidumbre per se. Por lo general el riesgo, la vaina es de que es algo que yo sé que puede que no tengo certeza de que puede suceder, pero que yo puedo describir con una distribución de probabilidad. ¿Listo?
yo puedo pensar en las pérdidas con cierto tipo de función de probabilidad. Pero cuando estoy hablando de incertidumbre como tal, punto de que yo también tengo efectos aleatorios que no sé, pero pues también eh, no conozco o no puedo ni siquiera hacer alguna inferencia sobre qué tipo de distribución es la que yo tengo detrás. Eso es lo que se llama como incertidumbre de Knight. Pero bueno, en todo caso el concepto es nebuloso, pero sí tenemos la intuición detrás de que esa incertidumbre afecta la disposición de las empresas a contratar e invertir y afecta a los consumidores a gastar. El problema es de que es un concepto súper amplio y que puede afectar cosas a nivel agregado y macro, como por ejemplo la actividad económica, como fenómenos micro, como es la tasa de inversión de las empresas. ¿Listo? En la literatura recientemente y los practitioners han salido varias formas de calcular esa incertidumbre. Aquí quiero mostrarles dos. La primera es la más popular y es un indicador que construyeron Baker, Bloom y Davis. El artículo original es este Policy News no, este no es el artículo original, es una aplicación. Pero Baker, Bloom y Davis sacaron, y también un artículo de Bloom en Econométrica, pues fueron los que definieron estos tipos de indicadores de incertidumbre basados en análisis de texto. Una aplicación de esos indicadores de incertidumbre, por ejemplo, en variables macrofinancieras, es el que se encuentra en este paper. También en la página de Baker, Bloom y Davis también se encuentra, por ejemplo, el impacto en la incertidumbre en la coyuntura actual del coronavirus. El paper original del 2016, que es el Measuring Economic Policy Uncertainty, ellos definen un indicador de incertidumbre relacionado con la política económica. ¿Listo? Y este indicador de incertidumbre está relacionado, está construido a partir de tres tipos de incertidumbre. Entonces, uno está relacionado con el cubrimiento en artículos de periódico relacionados con incertidumbre económica. ¿Listo? Entonces, lo que hacen es como búsquedas de palabras. ¿Listo? El segundo es el componente un componente impositivo de qué tantas temas, provisiones en el código impositivo van a expirar en los próximos años. Y el tercero es como una medida de dispersión de los pronósticos que tienen los economistas que son pronosticadores profesionales. ¿Listo? Entonces ellos utilizan estas tres dimensiones y con eso construyen un indicador de incertidumbre que llaman el Economic Policy Uncertainty. La data, incluyendo data para Colombia, que han realizado investigadores acá colombianos, se encuentran en este link de policyuncertainty.com y ahí uno puede bajar la data. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de datos? Cuando uno está realizando análisis econométricos y quiere ver, por ejemplo, respuesta de choques, una de las cosas que uno quiere tener por naturaleza son choques que de verdad sean exógenos. Entonces, este tipo de variables son candidatos a ese tipo de variables que uno puede considerar exógenos. Entonces, ahí uno puede utilizar técnicas, por ejemplo, eh, como los impulsos de respuesta que uno tiene de un VAR, ¿listo? Hasta técnicas, por ejemplo, como de proyecciones locales, porque son variables exógenas. Esta incertidumbre, o sea, no hay nada más exógeno que lo que estamos viviendo en este momento. ¿Listo? Entonces, esos indicadores nos sirven para ver, por ejemplo, el impacto que tienen sobre tasas de cambio o el impacto que tiene sobre actividad económica en países emergentes. ¿Listo? Entonces, por eso es útil. Este es el primer indicador que está. Y quiero mostrarles, pues, cómo es el indicador de Baker, Bloom y Davis y cómo se ha comportado desde el 97. Y lo que muestra para los datos a marzo es que está en su nivel más alto en la historia de la serie. ¿Listo? Que es bastante interesante. Esa serie en Excel la pueden bajar en este link. El siguiente indicador es el de incertidumbre, el índice de incertidumbre global, que es producido por el Fondo Monetario Internacional. Esas series también las pueden bajar en esta página, el World Uncertainty Index. Esta es
una variante de un indicador de texto, ¿listo? Entonces, básicamente lo que hacen es coger los reportes de Economist, la revista Economist. Ellos también tienen una unidad que se llama Economist Intelligence Unit, que sacan unos reportes también por suscripción para país. De hecho, cuando volvamos todos a la universidad, si ustedes quieren ver esos reportes son de suscripción, pero hay algunos que están disponibles en las terminales de Bloomberg. Entonces el comando es EIU y le aplican la tecla Go y ahí pueden ver los que están disponibles por países en la terminal de Bloomberg para cuando podamos volver a la universidad. ¿Listo? Entonces lo que hacen ellos es que con esos reportes del Economist Intelligence Unit y buscan el porcentaje de palabras de incertidumbre que hablan de incertidumbre. ¿Listo? O palabras relacionadas con incertidumbre y hacen un conteo de esas palabras y con eso construyen el indicador. Aquí está el indicador construido por ellos desde el 59. ¿Listo? Y aquí está señalado con varios eventos. Por ejemplo, están recesiones de Estados Unidos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el fenómeno del 2004. ¿Listo? En el 2004 estaba la guerra de Irak y el componente del SARS que estaba afectando esa época y eso estuvo acompañado con un aumento importante de la incertidumbre medida a través de este índice. También pues tenemos la crisis financiera del 2008, el Brexit y el impacto actual del coronavirus que como muestra este indicador pues refleja niveles de incertidumbre que no se habían visto antes. ¿Okay? Entonces, en general, estos indicadores de incertidumbre pues tienen la ventaja de que son relativamente exógenos. Yo tengo dudas sobre el de Economist Intelligence Unit, porque cuando uno utiliza solamente una fuente y la fuente sabe que la están utilizando para eso, no sé qué tan consciente sea del uso de sus palabras. Entonces, no sé si ahí hay algo de endogeneidad, pero de todas maneras son reportes, son indicadores que son bastante útiles y se fundamentan en análisis de texto. La forma más sencilla, como les digo, es conteos de palabras que se pueden implementar en varios tipos de software. ¿Listo? Pero como les decía, podemos hacer cosas más interesantes. ¿Listo? Entonces, una de las cosas más interesantes que podemos hacer es, por ejemplo, ver ante esta incertidumbre respuestas de política. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la página del Fondo Monetario Internacional, voy a darle clic acá, simplemente para mostrarles. Tienen un recuento país por país de qué tipo de políticas se han adoptado en frentes fiscales, monetarios, tasa de cambio, que pueden ser útiles. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es un ejercicio bastante sencillo de ver, por ejemplo, las respuestas de varios países. Ahí yo cogí una muestra como de 30 países, no está completa, y es algunas ediciones, pero es simplemente para ilustrar el tema y ver cómo podemos utilizar eso. ¿Por qué puede ser esto útil? Porque, como les decía, estos indicadores de incertidumbre son útiles, pero también podemos refinar esta vaina para ver cómo los policy makers están reaccionando a la incertidumbre y cómo podemos construir, por ejemplo, tipos particulares de indicadores. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacer un análisis de texto relativamente sencillo. ¿Listo? Que esto básicamente es un poquito más complejo que, que simplemente contar palabras, ¿listo? Pero eh, eh, vamos a utilizar MATLAB para esto. Una de las cosas, para obtener su licencia de MATLAB, vayan a mathworks.com y y bajen la licencia, tienen que seguir ahí los pasos y pueden obtenerla utilizando la licencia pues, académica, utilizando el email de la universidad cuando hacen el registro. También hay unos tutoriales sobre análisis de texto que pueden ser bastante útiles. Y también hay una cantidad de herramientas ahí que pueden utilizar de cursos libres en la misma página de MathWorks sobre Machine Learning y
deep learning y cosas de este estilo, ¿ok? Ok. Pero básicamente, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, perdona, te interrumpo. Quisiera preguntar justo eso, si alguno de nuestros asistentes tiene de pronto hasta aquí alguna pregunta que quiera hacerte. Si alguien la tiene, puede levantar la mano y con mucho gusto le damos la palabra. Sí. Veo que no. Listo. Gracias, José Vicente. Listo. Perdón la interrupción. Perfecto. Entonces, ahí están los links para que cacharreen un poco. Pero la idea acá es, hay cierto tipo de algoritmos que permiten es diferenciar los temas en el análisis de texto. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es pensar esto como que uno tiene como un simplex de temas y lo puede diferenciar en diferentes temas haciendo algún algoritmo. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer, el ejercicio que les voy a mostrar es, por ejemplo, eh, los temas de política monetaria, cogí como 30 países y cogí algo del texto que estaban y ver en qué temas uno podía sacar grupos de palabras de lo que les estaba importando. Entonces, por ejemplo, uno ve que el tema uno estaba relacionado con medidas de liquidez y pues los impulsos a salir la palabra billion es de que están hablando de cantidades importantes. El segundo tema, por ejemplo, estaba relacionado con tasas de interés, con recortes, cosas de este estilo. Vean que da una idea más clara al coger como 30 países. Uno puede ver, por ejemplo, en qué temas les está importando. En la parte fiscal, también están hablando de gobiernos, están hablando de billones, de paquetes de ayuda anunciados. Otros temas que están acá importantes que salen aquí son, por ejemplo, SMES, que estos son Small and Medium Enterprises. Son temas que les está interesando en la parte de política fiscal. Y en política macroprudencial, también paquetes de ayuda, impuestos. Una de las cosas que, por ejemplo, salía mucho en lo que seleccioné era, por ejemplo, planes que por 6 meses, pagos. ¿Listo? Pero vamos a hacer un ejemplo. Voy a mostrarles ese ejemplo para que lo hagamos entre todos. ¿Listo? Entonces, lo que quería mostrarles era que una vez ustedes obtuvieran su licencia académica de MATLAB en, en la universidad, ustedes pueden ir a la página de MathWorks. Aquí yo ya estoy logueado. José Vicente, recordarles también a los estudiantes que ellos tienen en este momento acceso a MATLAB virtualmente. Sí. Entonces, De hecho, ese es el que voy a... Bueno, no sé si es de acceso remoto a la universidad. Este que estoy haciendo es con la licencia de la universidad, eh, pero en la página de MathWorks. Entonces yo entro a MathWorks, me logueo. Uno puede ir a su cuenta. ¿Listo? Ahí le sale la licencia académica y uno puede entrar a MATLAB online. ¿Listo? Y ahí básicamente tienen su terminal de MATLAB completa, que es bastante eficiente. Lo que está un poco no eficiente hoy creo que es mi conexión a internet. Pero bueno, aquí esperemos a que cargue MATLAB. ¿Listo? Entonces, uno de los archivos que les envié es este que llama responses.m. ¿Listo? Lo que vamos a hacer aquí es simplemente repetir ese análisis que les mostré. Entonces, la pregunta que aquí yo tengo es, sin duda, hay grandes niveles de incertidumbre y esos indicadores de incertidumbre, como les mostré, son basados en análisis de texto. Y aquí yo tengo una pregunta particular, es quiero coger muchos países emergentes, por ejemplo, ahí les mostré el link en la página del Fondo Monetario Internacional, y ver cómo estos países están reaccionando, cuáles son los temas que más les preocupan. ¿Listo? Entonces, ahí generé 3 archivos. ¿Listo? Uno que se llama mon.mat, fis.mat y macro.mat. ¿Listo? Eh, vamos a cargar. Aquí estoy en la versión online de MATLAB. ¿Listo? Y esos archivos yo ahí ya los acomodé para tener el texto acomodado de la forma pues, que requiere MATLAB. ¿Listo? Voy a correr simplemente esta porción del texto. ¿Listo? Con el código que les mandé esto lo pueden también realizar en sus casas. Que lo único que hice fue cargar esas tres variables, ¿listo?
Entonces aquí está el texto de las variables fiscales, de las variables macro, de las variables monetarias. Voy a abrir simplemente para que lo vean. Simplemente es como un vector de texto. Aquí está pegado el texto de lo que decían varios países. ¿Okay? Sí, pueden ver la columna a su derecha. Y ahí está el texto de esas medidas. ¿Listo? Entonces yo quiero resumirlo en temas que sean más entendibles. Quiero ver qué les está preocupando. ¿Listo? Entonces, MATLAB necesita dos toolbox. Uno es el de estadística y otro es el de análisis de texto, pero versión de MATLAB Online. Entonces, lo que uno va a hacer es cargar ese texto como vectores. ¿Listo? Que es lo que ya tenemos ahí. Después vamos a utilizar estos comandos que voy a explicarles solamente un poco intuitivamente qué es lo que tenemos ahí. Primero lo que hacemos es de que hay mayúsculas y minúsculas, vamos a ignorar eso, vamos a dejarlo todo en minúsculas. Luego lo vamos a volver una cosa que en análisis de texto es volverlo como tokens. ¿Listo? Que es básicamente para que lo pueda entender. Vamos a borrarle, digamos que los signos de puntuación, porque no nos interesa. Vamos a quitarle stop words, digamos que aquí son artículos, palabritas que son de redacción más que de análisis. Después hay que crear algo que se llama el back of words, ¿listo? Que es ya la bolsa de palabras, que de verdad es lo que puede analizar MATLAB. Ya una vez que creamos este back of words, podemos quitar, por ejemplo, palabras que sean poco frecuentes, las que se utilicen una o dos veces, y lo hacemos con este comando. ¿Listo? Vean que aquí, estas variables, o sea, los comandos son los que están a la derecha, ¿no? Los que están después del igual. Lo que estoy creando aquí son objetos. ¿Ok? Todos estos son objetos que les estoy poniendo nombres, por eso tienen aquí el underscript mon para reflejar de que son de política monetaria, aquí el underscript fis para reflejar que son de política fiscal, y aquí el underscript macro para reflejar que son de variables macroprudenciales. ¿Listo? Vicente, Sí, disculpa, Sonia tiene una pregunta. Sonia Casa, entonces adelante, Sonia. le doy la palabra. Sí. Gracias, no, quería saber si están grabando y si la van a enviar la presentación. Gracias. Vale. La presentación ya se las envié y los códigos. No sé si se esté grabando la conferencia. La conferencia sí se está grabando. Digamos que debo contar con algunos permisos para compartirla, pero lo más probable es que sí. Pero digamos que no se los confirmo al 100% por ahora. Digamos, creo que lo más pertinente es la mayor atención en este momento a la conferencia de José Vicente. Y digamos que la presentación y los materiales ya lo tienen en su correo. Aunque si José Vicente nos da autorización para compartirla, pues así lo haremos, como tú nos digas, José Vicente. Sí, no, no hay ningún problema. Listo, perfecto. Entonces así lo haremos. Pero sí, en su correo tienen todo el material y entonces más adelante les compartiremos la grabación. Gracias, José Vicente. ¿No? Y acá lo que vamos a hacer aquí es en esta frase es sacar el número de temas. Quiero dividirlo en temas para poder entender un poquito mejor qué es lo que les está preocupando en términos de política, por ejemplo, monetaria. ¿Listo? Y ya con esta última frase aquí, estas últimas líneas de código, simplemente lo que me van a hacer es generar las gráficas. Entonces voy a correr esta parte del código. Y este código lo pueden modificar para el tipo de palabras que pueden ponerse a recoger todos los tweets del presidente o pueden ponerse a recoger todos los... hay algunas técnicas, de hecho, eso sí es más fácil con Python, para sacar, no sé, como para recolectar datos de páginas web. ¿Listo? Uno puede extraer como esa información y analizarla. ¿Listo? Aquí el ejemplo que les doy es con la página del Fondo Monetario Internacional de las medidas que han tomado los países. Entonces voy a correr esa selección solamente para ver las de política monetaria. ¿Listo? Y aquí me va a salir la figura que les mostré en la presentación. Y esto nos permite tener un análisis como, ya aquí salió la figura, que la pueden copiar y pegar en PowerPoint o pegarla en LaTeX o lo que estén haciendo sus presentaciones. Pero da una idea mucho más concreta de qué les está preocupando.
¿Listo? Vean que esta técnica básicamente lo que hace es utilizar unos algoritmos para dividir el número de temas. Voy a cambiar el número de temas de 2 por 3. La única cosa es que tenemos que cambiar nuestra gráfica pues, para que tenga de verdad 3. Entonces hay que hacer esas pequeñas modificaciones. Por lo general, como les digo, esto era solamente un ejemplo, entonces no es tan rico, pero si ustedes, por ejemplo, hacen el experimento cogiendo toda la data de ese link de la página del Fondo Monetario Internacional que les di y hacen un análisis de texto sobre esas medidas, pues les puede dar cosas más interesantes. Aquí lo partí en 3 temas, a ver qué es lo que nos da. ¿Listo? Entonces el primer tema sigue siendo similar a lo que teníamos, que era básicamente como medidas de recortes de tasas de interés. Vean que el segundo tema que selecciona está relacionado, es como con la cantidad. Están hablando de anuncios y están hablando, por ejemplo, de billion, entonces como relacionado con cantidades importantes. Y vean que el tema 3 es uno que de verdad han estado hablando bastante los bancos centrales, que por ejemplo es el comportamiento de los mercados, la liquidez, swaps, que es un tipo de instrumentos que han utilizado varios bancos centrales para otorgar liquidez en moneda extranjera, por ejemplo, recientemente. ¿Listo? Entonces vean que permite este tipo de técnicas mirar, por ejemplo, qué tipo de cosas les está preocupando y complementa mucho, nos sirve para construir indicadores de incertidumbre o también nos permite como para ver, por ejemplo, qué tipo de reacciones están teniendo los agentes ante este tipo de medidas. ¿Listo? Eso lo pueden hacer, por ejemplo, con comunicados de gremios para ver qué les está preocupando y cosas de ese estilo. O sea, la idea, como les digo, es solamente un abrebocas para ideas de investigación con una herramienta pues, que todos tenemos disponible. ¿Listo? El segundo tipo de indicadores, o el siguiente tema que quería mostrarles rápidamente, son indicadores de búsqueda. ¿Listo? Que con la posibilidad de utilizar la data, particularmente la de Google, han tomado mucha relevancia actualmente. ¿Okay? Ahora bien, esto es parte de un tipo de datos que, como les decía al comienzo, se conocen como indicadores alternativos. ¿Listo? Estos indicadores alternativos pueden ser de muchas cosas. Pueden ser, por ejemplo, históricamente lo que se usó, lo que se ha usado es información de mercados financieros porque es la que más alta frecuencia tiene. Pero también ha habido indicadores, por ejemplo, alternativos que han utilizado, por ejemplo, de transacciones bancarias. Bancolombia, por ejemplo, tiene un indicador de nowcasting que utiliza las transacciones que los clientes del banco hacen y con eso hacen un indicador de actividad económica un poco más en tiempo real. Lo mismo hace BBVA Research, también tienen indicadores de ese estilo para España. Hay otro tipo de esos indicadores con información alternativa, por ejemplo, relacionada con imágenes satelitales, búsquedas en Google, actividad en redes sociales y cosas de este estilo. ¿Listo? ¿Y por qué se utiliza esto? Porque nos interesa no solamente pronosticar, ¿listo? Ver el futuro, sino hacer algo que se llama en la literatura nowcasting, es ver la actividad en tiempo real. ¿Listo? Y voy a darles algunos ejemplos. Estos son de una empresa que se llama Arbor Data Science. ¿Listo? Esto, por ejemplo, es utilizando búsquedas de Google. Cómo están haciendo cómo los consumidores en varios países están haciendo búsquedas relacionadas con consumo. Y ahí lo que ellos muestran es una caída muy sincronizada en las búsquedas de los consumidores. Y eso utilizando información gratis de Google. Otros análisis que se han utilizado, por ejemplo, en Estados Unidos, la búsqueda de seguro de desempleo, ¿listo? O File for Unemployment, y, o la búsqueda del término desempleo en Estados Unidos, ¿listo? Esto es con información de Google que se puede bajar. Otro ejemplo, con la caída de las tasas de interés, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí lo que se tiene es la búsqueda de las personas que hacen de términos relacionados con el refinanciamiento de las hipotecas de las casas. Ven que, por ejemplo, aquí ha habido un aumento súper importante en lo corrido del año. ¿Listo? Aquí hay un indicador también bien interesante para medir actividad económica. ¿Listo? Entonces, lo que hacen
es buscan, en este caso seleccionan muchas tendencias, muchos search trends, cosas que están buscando relacionados con sectores, el sector industrial, con el sector de bancario, con el sector de servicios, con el sector de consumidor. ¿Listo? Y cogen esas 40 tendencias, las filtran de alguna manera, cogen esos residuales y con eso construyen indicadores para ver si la actividad económica está repuntando o no. ¿Listo? Y este es, por ejemplo, un ejemplo que ellos hacen ¿para qué? Para Singapur, Corea del Sur y Taiwán. ¿Listo? Para tener un indicador empleando eso de indicadores de económicos en tiempo real. ¿Listo? José Vicente, y hay Sí, un estudiante o una persona, Mónica Andrea, que tal vez tiene una pregunta. Mónica Andrea, en este momento tienes permisos por su... adelante. No, creo que tal vez Mónica Andrea, Ok, listos. Voy a retirarle entonces el permiso del audio. Gracias, José Vicente, disculpe. vale. No, no hay problema. Otro indicador, por ejemplo, que últimamente se está empleando, que también se puede sacar aparte del de Google Trends, es esos, unos indicadores de Google de movilidad. Aquí pueden bajar los reportes. Entonces, por ejemplo, ahí lo que muestran es básicamente ellos, dependiendo de los permisos que uno le haya dado, por ejemplo, de ubicación en su celular, ellos pueden hacer un track de qué tanto han ido a restaurantes o actividades de recreación, y entonces ahí sacan un indicador como de movilidad de qué tanto la gente ha ido o qué tanto la gente se ha quedado en la casa. Entonces, estos indicadores también se han estado utilizando. ¿Listo? Pero bueno, la idea es de que vean que solamente con esta información de Google se pueden construir muchos indicadores. Aquí quiero que hagamos el siguiente ejemplo, ¿listo? Supongamos que queremos construir un indicador de actividad económica en tiempo real para el sector comercial en Bogotá, ¿listo? O sea, todos sabemos que sin duda la actividad económica pues se ha desacelerado, ¿listo? Pero queremos ver en tiempo real eso cómo está sucediendo y también queremos ver cuando empiezan a haber brotes verdes de recuperación, dónde se empiezan a dar, ¿listo? Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo. José Eh, Vicente, le doy la palabra a Mario, que le Adelante. levanta la mano. Mario, Hola, ¿me escuchan? sí, Sí, adelante. Muchas gracias, José Vicente. ¿Cómo estás? Te habla Mario Nirguinis. Ay, Oye, profesor Negrinis, qué gusto. ¿qué tal? Dos preguntas. Bueno, muy interesante la presentación. La primera pregunta es, esos indicadores que mostrabas anteriormente, infortunadamente el inicio es bien algunos 2012 o 2014. ¿Esos indicadores se ha hecho alguna correlación con el ciclo económico para ver qué tan buenos predictores son? Esa es la primera pregunta. Ujú. Y la segunda es, me llamó mucho la atención que en el ejercicio que hiciste de el texto, los textos que encontraste en la página del Fondo Monetario Internacional, las respuestas de política, los tres temas que encontraste se relacionaran con las respuestas de los bancos centrales y que no hubiera nada de los paquetes fiscales que también han sido bastante importantes y bastante comentados. No Sí, puedo... sí, no, listo. Voy a comenzar con la segunda pregunta primero, profesor Nigris. Y es, lo que pasa es que ahí lo que hice fue separarlos. Entonces, primero separé, esa selección sí la hice yo. Entonces, cogí las de las que estaban relacionadas con política monetaria por un lado, y las que estaban relacionadas con política fiscal por otro lado, y las que eran como medio macroprudenciales por otro lado. Hay como una selección previa por parte mía que de todas maneras en la página del fondo está. Entonces, digamos que esta selección sí fue, digamos que un poco arbitraria de mi parte, en el sentido de que quería como separarlas para que el ejemplo... Aquí no está completo, ¿no? Aquí de hecho cogí como, si no estoy mal, como 20 países y no cogí todo el texto, era solamente como para ilustrar un poco el tema. Y en la página del fondo sí estaban separadas así entre monetario y fiscal y tasa de cambio.
Entonces, ahí había como una selección previa. Pero estoy de acuerdo de que una de las cosas que van a ser importantes también para entender la respuesta de política en el futuro va a ser esa interacción entre política monetaria, política fiscal y reguladores. ¿Listo? Por ejemplo, si uno piensa en el caso de Colombia, pues sin duda lo que haga el Banco Central, junto a lo que haga el Ministerio de Hacienda, junto a lo que hagan las entidades reguladoras como la Superfinanciera o el mismo Fogafín, en su conjunto van a ser importantes para entender no solo la respuesta de política, sino qué tan rápido las economías lo logran superar. Y sobre la primera pregunta, uno de los chequeos, sí, efectivamente, que uno tiene que hacer es si estos indicadores qué tan relacionados estaban con el ciclo económico. Hay dos, o con las variables macro de interés que uno le interesa. Solamente pues ahí les doy dos referencias. Una de las referencias es un análisis de los mismos de Google, por ejemplo, para el análisis de desempleo en Estados Unidos, que muestran que las búsquedas de desempleo son muy correlacionadas con la tasa de desempleo y con esos initial jobless claims. Entonces ellos se han hecho estudios para eso. Acá en el caso colombiano, durante un tiempo el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Política Macro estuvieron sacando como un indicador de nowcasting, que, por ejemplo, incluía búsquedas de Google y que también era muy bueno para determinar cierto tipo de demanda. ¿Listo? Entonces, hay algunos ejemplos de eso, pero sí una de las cosas que uno tiene que hacer es chequear ese tipo de cosas. Ahora bien, eso depende del tipo de análisis que uno quiera hacer. ¿Listo? Voy a terminar. No sé si eso responde un poco las inquietudes que tenía Mario. Pero quiero terminar acá dándoles un ejemplo muy sencillo. Y lo que les digo, esto es solamente como un abrebocas para el tipo de preguntas que uno pueda tener. Imagínense que yo estoy preocupado por el sector de retail en Bogotá y particularmente por el sector de venta de ropa en la ciudad. ¿Listo? Y tengo cierto tipo de intuición sobre qué es lo que puede pasar. Entonces, lo que hago es, voy a Google Trends, aquí está la página, ¿listo? Selecciono las búsquedas, por ejemplo, de zapatos, ropa y vestidos, ¿listo? Y selecciono de que sea solamente en Bogotá y selecciono que no sean, y que sean solamente, por ejemplo, de compras, ¿listo? Y con eso puedo construir estos índices. ¿Listo? Lo saqué para los últimos 5 años porque hacia atrás, por ejemplo, la información no era muy útil. Hay una cosa importante con esa información de Google, es que esa cambia porque son indicadores que son como relativos. Entonces siempre ponen el 100 en el punto máximo de búsqueda. ¿Listo? Entonces no son niveles absolutos de búsqueda, sino que son índices que ya están normalizados. ¿Listo? Pero entonces acá, al sacar yo estos 3 indicadores, por ejemplo, el de zapatos, ropa y vestidos para Bogotá, pues puedo tener una idea del interés de los consumidores en buscar estos 3 ítems que me pueda dar alguna idea con el comercio en Bogotá. Y puedo, por ejemplo, comparar esto con el PIB de Bogotá. Ese viene con un poco de rezago o con algún indicador de comercio líder para Bogotá, ver esto qué tanto se correlaciona. Pero sin duda aquí estas series dan un comportamiento interesante. Una de las cosas, por ejemplo, interesantes acá es de que muestran unos patrones de estacionalidad bien marcados. Otra cosa que muestra es que, por ejemplo, esa estacionalidad es diferente. Pareciera que, por ejemplo, los vestidos se buscan como entre noviembre y diciembre, o como entre noviembre, y ropa y zapatos se tiende a buscar como más en diciembre. ¿Listo? Pero también lo que se está viendo aquí es de que es una caída bien importante en las búsquedas de estos ítems en Bogotá. Entonces, aquí pueden bajar la versión de estas series, las pueden bajar de Google Trends o las series que ustedes quieran. Y lo único que vamos a hacer aquí es un ejemplo muy sencillo en estos últimos minutos. Acá yo tengo las series ya bajadas y vienen por semana. Lo que les digo, esto es un abrebocas. Uno puede refinar el ejercicio tanto como quiera.
¿Listo? Aquí tengo 261 datos. ¿Listo? Voy a pegar eso en eViews. Voy a darle File, New Word File. Voy a darle Undated. Dijimos que eran 261. Voy a darle Quick, Empty Group. Y voy a pegar las series que bajé de Google. Listo, que era... eran zapatos, ropa y vestidos. Zapatos. ¿Listo? Zapatos. Ropa. Voy a llamarlo R. Y vestidos. ¿Listo? Hay una ventaja aquí con estas series, por lo general, pocas de las series, por ejemplo, cuando uno busca, por ejemplo, búsquedas de tasa de cambio, esas sí tienen como tendencia. Muchas de estas series, como podrán ver, parecen que son como estacionarias, como que no tienen cambios en la media importantes. Entonces eso es importante para este tipo de técnica en particular. Si no, pues lo que uno tiene que hacer es como sacar la primera diferencia de las series. Por aquí estoy asumiendo que esas series tienen como pinta de comportarse de manera estacionaria. Yo eso ya lo había chequeado. Pero aquí voy a graficarles las tres series en eViews. Lo que les digo, esta es una herramienta que en este momento pues, está gratis. Si utilizan la versión de estudiante o la versión de prueba. ¿Listo? Voy a poner unos kernels simplemente para las series. Y aquí tengo mis tres series. ¿Listo? Las de zapatos, ropa y vestidos. ¿Listo? Y aquí están como las distribuciones de esas series. Y quiero con esas series construir como un indicador sintético de ese subsegmento del sector retail en Bogotá. Entonces voy a utilizar componentes principales para construir el indicador de componentes principales. Vamos a proc, make principal components, y aquí le vamos a colocar el nombre a la serie que quieran. Lógicamente, lo que les digo aquí no estoy explicando componentes principales en su totalidad, pero ya los que lo han utilizado pues ya saben de que pueden utilizar este tipo de mecanismos, o si no, pues pueden ahondar y buscar este tipo de técnicas que se utilizan ampliamente para indicadores de nowcasting. ¿Listo? Entonces voy a llamar esa serie Bogotá, Bogotá Retail. ¿Quieren? ¿Listo? Y eso me va a extraer el primer componente principal de esas series, que es como un resumen de esas tres series. Yo podría haber cogido 40 series, 50 series, y me va a sacar como un resumen de esa serie para construir un indicador de esas ventas en Bogotá. ¿Listo? Y aquí yo ya construí un indicador sintético de esas ventas minoristas en Bogotá utilizando componentes principales que pueden ayudar a dar alguna idea, pues no solamente de cómo está sufriendo esta actividad de los consumidores actualmente, pero también en el momento en que la actividad empiece a recuperarse, pues también darnos ideas de hacia dónde o qué sectores o qué partes de la economía empiezan a reactivarse primero con una frecuencia mucho más alta de lo que tenemos en los indicadores tradicionales. Y con eso, pues termina esta presentación. No sé si tengan alguna duda adicional. Un par de minuticos que nos quedan. Como les decía, pues la idea era simplemente dar un abrebocas de algunas técnicas y de cosas que son relativamente sencillas que se pueden utilizar y indicadores que están disponibles para todos de manera gratuita, que no necesitamos esperar pues a que podamos ir a nuestras estaciones de Bloomberg que tanto nos gustan para trabajar.
José Vicente, Paola Pardo ha tenido una reacción de felicitación a tu conferencia, entonces te la comparto. Y no sé si también Paola de pronto haya reaccionado porque quiere comentarnos algo. Paola, tienes en este momento permisos para hablar. No, realmente muchísimas gracias por la presentación. Yo soy de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno y realmente es de gran ayuda porque precisamente estamos realizando un paper con la Secretaría General de la OEA con respecto a los impactos de la pandemia en los recursos de cooperación internacional. Súper. Entonces, ha sido de gran ayuda. Muchísimas gracias. No tenía conocimiento de las herramientas. Lastimosamente siento que en la facultad no tenemos acercamiento a estas y esta fue una gran oportunidad. Súper interesante. Muchas Yo creo gracias. que pueden comentarlo ahí con el laboratorio de finanzas y pensar en temas que se puedan mezclar. Justo eso te iba a decir, y gracias José Vicente por la nota que haces. Y es Paola, el laboratorio de finanzas está abierto para todos los egresados, estudiantes y miembros de la comunidad rosarista. Juntamos con diferentes software de análisis estadístico. Todo lo que acaba de mostrar José Vicente está disponible en el laboratorio para cualquier persona que lo pueda utilizar y lo quiera utilizar. Entonces, bienvenida también, y a externos, si también nos escuchan, también tenemos esos servicios para ustedes. Ya, digamos, se podrían contactar conmigo, entonces, bienvenidos. Si lo necesitas, Paola, y haces parte de la comunidad rosarista, el laboratorio está a tu disposición para ti. Obviamente ahorita con algunas limitaciones pues, por la coyuntura actual. Sin embargo, digamos, está ATA, MATLAB, está por ingreso virtual, y Bloomberg también tenemos solicitudes a través de algunos correos por si tú tienes alguna solicitud específica. Listo, Laura, muchísimas gracias. Quedo súper atenta para contactarte posteriormente. Muchas gracias. Bueno, ¿Alguna? muchísimas gracias. Yo, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Cristian, dan un minutico, José Vicente, ¿verdad? Cristian, en este momento tienes permisos para hablar. Ok, buenos días. De antemano, muchas gracias por la presentación, excelente. Yo tenía una pregunta, sí, José Vicente, digamos, en herramienta, ¿usted qué recomienda más, MATLAB, R o Python? No, eso sí, yo siempre tengo un problema. Hacerlo todo en un solo programa a veces es imposible. Entonces, a la larga, en el mundo real creo que uno le toca utilizar varias herramientas. Yo personalmente estoy medio casado con MATLAB, entonces ese es como el que más empleo. Pero pues cada una tiene sus ventajas. Las ventajas de R y Python pues es que son libres.